¿Qué tal, Juan? Qué gusto poder platicar contigo nuevamente, aquí desde el norte del estado en una noche tremenda para la actividad geopolítica, política de Quintana Roo y el resto del país y nuestro análisis en Estado Mayor. Así es, para el blog de Estado Mayor, mi estimado Bruno, pues qué gusto saludarte de nuevo. Estamos conectándonos en unos días difíciles. A partir del sábado pasado terminó el mes de febrero con un nuevo teatro de guerra y nada menos que en Medio Oriente, ¿no? Algo que se venía pues visualizando desde hace un par de años con el asunto de el control de las plantas de producción de uranio que tiene en la República Islámica de Irán y en cierta forma todo lo que generó en el teatro internacional este tipo de negociaciones para que Irán no tuviera armas nucleares. Finalmente, pues bueno, la paciencia del presidente Donald Trump, ya conocemos los arranques que tiene el señor Trump y desde luego los intereses geoestratégicos de Israel, ¿no? Toda la maquinaria de guerra israelí puesta al 100% con uno de sus enemigos acérrimos desde que existe el Estado israelí, ¿no? Que es la República Islámica de Irán. Aquí un asunto clave para nosotros, Bruno, creo, es qué tiene que ver Irán con México, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Mucha gente se ha preguntado cuando ve las noticias en el televisor, escucha la radio, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Tú cómo lo visualizarías, mi estimado Bruno, A ver, el tema iraní? lo primero, yo creo que la importancia o la relevancia es que ya no estamos hablando de un conflicto aislado o un conflicto nada más de Medio Oriente, ya estamos hablando, ahora sí, una guerra internacional, no me atrevo a decir mundial, pero una guerra que ya tiene a 14, entre 14 y 16 naciones involucradas directamente, que tiene 3 portaaviones nucleares de los 15 que existen en el mundo. La gente no acaba de entender que hay una presencia armada durísima y como pudieron ver aquí atrás de mí y demás, la seguridad y la vigilancia se ha incrementado durísimo en todo el estado y ahorita acabaron de ver pasar a 2 triadas, que eso es lo que estoy viendo todo el tiempo, Guardia Nacional, Infantería de Marina o Ejército con perros más seguridad pública del estado, constantemente cada 7, 8 minutos dando vueltas en esta pequeñita isla que se llama Holbox, en la punta del Caribe, justo donde encuentra el Golfo de México. Tendríamos que empezar por lo que hemos dicho, y Juan, y que tú has encontrado muy bien, el tema de la relevancia de lo que los gringos llaman person of interest, personas de interés, sobre los iraníes y cómo en México, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo y ahí vamos que los gringos declararon a toda la delincuencia organizada narcoterroristas. La línea va directa, es el cómo poder llegar a Estados Unidos y de qué manera se apoyan unos con otros. Y ahí sí debemos de tener cuidado porque la presencia iraní terrorista en nuestro país tiene más de 15, 20 años. Así es, Bruno. Has dicho dos cosas fundamentales. Me parece que en el caso de nuestro país y este conflicto de Medio Oriente, lo comentamos en el texto que está desde el día de ayer en nuestro blog de Estado Mayor, ahí con el tema de un teatro de operaciones en tiempo real. Lo que es una guerra un monitoreo en Asimétrica. tiempo real. A partir de lo que comentas, Bruno, creo que es bien importante fijar la presencia iraní aquí en México en los últimos años. Tenemos registrados dos momentos fundamentales que queremos compartirle al auditorio que nos ve, que nos sintoniza. Pues un episodio ocurrió en el año 2024, a finales de 2024, en la Ciudad de México se frustró un atentado organizado por la Guardia Revolucionaria iraní contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, a finales de ese año, y se frustró por actividades de inteligencia de Estados Unidos, Israel y México. Los tres países apoyaron y nunca hubo información al respecto, más allá de lo que se supo en algunas columnas de la prensa citadina. El registro de la presencia de los guardias revolucionarios en territorio nacional no es nueva. No es nueva, viene de tiempo atrás, recordarás, hace cosa de 5 años, 8 años, todavía
a finales del sexenio de Peña Nieto y a principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cómo el tema migratorio tenía las alertas al 100% en Chiapas, ¿no? La presencia de células durmientes de este grupo terrorista libanés Hezbollah, muy vinculado del lado militar con Irán y que tenía a los servicios de inteligencia militar en México pues activados, monitoreando toda la frontera sur, porque finalmente se sabía que había células durmientes ahí en Chiapas, ¿no? Pasó todo lo que ocurrió con la política antimigratoria de Donald Trump, se cerraron las fronteras en el norte y hubo una operación de contención que lo documentamos en el blog. Tuvimos varios textos sobre cómo se desplegó la Guardia Nacional y las operaciones del ejército, tanto en el norte como en el sur de nuestro país, para contener estos flujos migratorios, toda la deportación que se hizo de ciudadanos de Centroamérica, de Sudamérica, y cómo en cierta forma se quedó este embudo en la frontera sur y quedó a cierta forma bajo control el movimiento de estos ciudadanos, ¿no? En el año 2022, cuando un avión 747, propiedad de la empresa iraní Mahan Air, que pues aterrizó en el aeropuerto de Querétaro, ¿sí? Su tripulación, de acuerdo a los reportes periodísticos de aquel momento, pues eran integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Eran 20 tripulantes, 8 de ellos eran de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Y qué hacían estas personas en Querétaro? Pues supuestamente traían equipos, refacciones de automotrices a territorio nacional y aterriza en Buenos Aires, Argentina, pues viene la detención y el aseguramiento de esta aeronave. ¿Por qué? Pues esta aeronave estaba boletinada por el Departamento del Tesoro estadounidense. En Argentina se asegura este avión, se detiene la tripulación y pues en realidad todo el mundo se preguntó por qué no ocurrió eso en México. La presencia de este avión iraní en territorio mexicano, más el atentado frustrado por la Guardia, los servicios de inteligencia israelíes, estadounidenses y mexicanos contra la embajadora israelí en México, pues son dos de los episodios que se documentan por estos días de la presencia iraní en México. Si vamos un poquito más atrás, ya lo hemos tenido y lo hemos publicado ahí en Estado Mayor, los campamentos que en vínculos con los zapatistas, precisamente en la zona sur, en Chiapas, donde el ejército mexicano los encontró presentes a miembros iraníes. Creo que acabas de dar un contexto bien importante con el asunto de la irrupción en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todos los antecedentes que hubo de la presencia de ciudadanos iraníes en la frontera entre Guatemala y Y bueno, México. y de la gente se la hacía todo mundo en Chiapas, o sea, porque si estabas en los noventas en Chiapas, veías a todo, ay, ¿por qué están los gringos y por qué están los israelitas? Ay, mira qué curioso que hay unos estudiantes israelitas y un periodista gringo. Bueno, suma uno más uno. Son finalmente los intereses, nosotros lo hemos dicho en el blog, ¿no? O sea, la importancia de darle la relevancia geopolítica a nuestro país, ¿no? Creo que es algo que pocas veces se toma en cuenta en los medios de comunicación, sobre todo en los canales de televisión abierta, en los medios tradicionales, pues, salvo algunos especialistas contados con los dedos de una mano, pocos se adentran a analizar la importancia geopolítica de nuestro país. Y en este caso, con lo que acabas de mencionar, el antecedente de los años 90, más lo que ocurrió con la alternancia política de la presidencia de la República en el año 2000, que vino a detonar este vínculo entre la delincuencia organizada, el narcotráfico, con actores internacionales, pues es algo que ha estado ahí y creo que hoy día tiene una relevancia particular por todo lo que implica el dinero que proviene de estas organizaciones para financiar movimientos, ya sea armados, ya sea incluso con pertrechos para las células de la delincuencia organizada. Al respecto, hoy, martes, el columnista y colega estimado
periodista Raimundo Riva Palacio tiene una columna excepcional sobre el tema de la presencia iraní, las repercusiones iraníes, y él hoy comenta que precisamente por petición estadounidense, pues se le está dando seguimiento a los funcionarios diplomáticos iraníes en nuestro país, ¿no? Sobre todo a los que tienen mayor peso en operaciones de inteligencia. Sabemos que todas las embajadas en todo el mundo tienen diplomáticos acreditados que tienen distintas tareas. Algunos de ellos se dedican de tiempo completo a cuestiones de Inteligencia. inteligencia, ¿no? Exacto. Y los tres países de mayor preocupación para Estados Unidos hoy día que tienen agentes de inteligencia activos en México son Irán, Rusia y Cuba. Entonces mantienen relaciones con una parte del ala más radical del régimen obradorista. Eso nos toca aquí en México por lo que tenemos nosotros en cuanto a los intereses del petróleo, los ingresos que provienen de la venta del petróleo, los precios se han disparado en las últimas horas, todo lo que implica las navieras, todas las empresas que traen los hidrocarburos de esa zona del mundo hacia América Latina, hacia Estados Unidos y de lo que depende también nuestro país respecto de Medio Oriente, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras, la tecnología militar israelí, los servicios de vigilancia electrónica que nuestro país ha adquirido en la última década, pues son también fundamentales, ¿no? O El sea, si hay Pegaso, una por ejemplo, ahí el Pegasus. Sí, 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 hay una conectividad con todo lo que está ocurriendo en este momento de aquel lado del mundo que a nosotros nos toca y sin que nos demos cuenta, ¿no? Nos repercute sin que nos demos cuenta. Y creo que ahí hay que estar muy alertas porque finalmente es tanta la información y hay tantas cosas que ocurren que muchas veces las cosas mínimas pasan de largo, ¿no, Bruno? Juan, yo creo que es bien importante hacer un repaso histórico y empezar por, tenemos una presidenta de descendencia judía, y además que nuestro país tiene nexos con Líbano, o sea, con los países árabes fuertísimos. Y vamos más atrás, y yo quisiera, Juan, que empezáramos a hacer el recuento histórico de las veces que México ha estado en el parteaguas de la historia. Y como punto crucial, recordar que durante la Primera Guerra Mundial el Kaiser alemán le propuso a Villa financiarlo, ponerle oro, ponerle armas, ponerle todo a cambio de que le permitiera atacar a Estados Unidos. ¿Dónde va eso también? A todo lo que hemos dicho, el tema de los pescadores que fueron interceptados por un destructor de la Marina estadounidense y ahora el aumento de vigilancia y observancia por parte de Estados Unidos al canal de Yucatán y aquí a metros a distancia de donde estoy aquí en Holbox, que es justo el cambio entre el Golfo de México, que es el Golfo de México, no el Golfo de América, por más que quiera el señor, y el Caribe. Están las patrullas, los helicópteros de la Armada de México constantemente, más los destructores gringos han aumentado porque no se sabe dónde están los submarinos iraníes. Y ya antes de que me llegue todo el mundo, es que no pueden llegar todos, sí, es muy remoto que puedan llegar, pero la Armada estadounidense no sabe dónde están los submarinos iraníes y un submarino es lo que te hace. Te aparece enfrente de Miami y te avienta, pues no digamos misiles, te avienta de temas ahí. Y eso es una realidad. Sí, claro, qué interesante lo que mencionas por el asunto de lo que es la historia de nuestro país a través de los conflictos internacionales, ¿no? Creo que la bibliografía respecto a las guerras en las que ha intervenido nuestro país y a las que ha estado, como el caso de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues como un actor geopolítico de relevancia, en la segunda con la participación del Escuadrón 201, del lado de los aliados, nuestro país, La y pues venta de bueno, todo lo petróleo, que cómo alimentamos de petróleo a los aliados. a mí lo que me deja como experiencia periodística el hecho de cubrir durante muchos años los temas de seguridad es que he podido conocer empresarios de origen israelí que pertenecieron a las Fuerzas Armadas israelíes con una capacidad profesional y de desarrollo en sus empresas de servicios de inteligencia y de seguridad muy por arriba de cualquier otro. ¿Sabes? Y nuestro país tiene una importante comunidad israelí y tiene una influencia muy fuerte en el centro y sur del país, ¿no? Y creo que también a la par, la comunidad libanesa es una comunidad muy Está Carlos amplia, Slim, muy, uno de los hombres más ricos muy del mundo. diversa,
muy valiosa y muy amigable con lo que es nuestro país, ¿no? Los mexicanos de ascendencia libanesa han hecho mucho por nuestro país durante el siglo pasado y lo que va de desde varias empresas. Y lo que decimos en México, ¿no? Nosotros somos amigos de los países de Medio Oriente, nos tratan muy bien en Medio Oriente. Las noticias ahora de todos estos mexicanos que estaban vacacionando allá, cuando el teatro de operaciones está en curso y no sabemos cuál va a ser el desenlace, es bien importante tener en cuenta que el tema iraní en México nos toca y nos toca desde distintos frentes. El que mencionas tú de las operaciones navales, ahí donde tú estás, en el Caribe, la frontera entre el Golfo de México y el Caribe, el Holbox, es fundamental porque es una isla estratégica. Es la parte de la península que conecta hacia el Mar Caribe y hacia el Golfo de México, que no sabemos qué tipo de armamento estén echando a andar los iraníes y en cierta forma las operaciones navales en el Mar Caribe del Comando Sur, ahora con la operación que ocurrió en enero para la captura y traslado de Nicolás Maduro a una corte de Nueva York, pues todo este despliegue que le dimos seguimiento en Estado Mayor con información del Comando Norte y del Comando Sur, tratando de traer a colación los datos más importantes que estaban ahí, traducirlos para el público lector de nuestro blog y pues darles la mayor explicación, los elementos de información y de análisis para que tengan una idea de la importancia que es todo lo que La la relevancia marea de con nuestro país, la posición geoestratégica. exactamente la posición estratégica de nuestro país, ¿no? Y este asunto de los submarinos no hay que perderlo de vista. Hoy no recuerdo si ayer o hoy leí por ahí que decían que estamos nosotros en América Latina, particularmente en México y en Venezuela, como esperando a ver cuáles van a ser las primeras repercusiones, porque somos los países petroleros más importantes. Mira, Juan, con eso dejamos porque todavía nos va a quedar mucho por platicar, mucho por comentar. Lo que sí es que este va a ser el inicio de otro momento en donde vamos a ser un actor principal en el tema internacional, porque nos toca tanto productores de petróleo como los que tenemos la frontera más grande con uno de los principales actores, y no es que el principal ahorita, que son los Estados Unidos de América. Así es, bien dicho, Bruno. Creo que ahí es bien importante la ubicación y la importancia que tiene nuestro país al compartir más de 3.000 kilómetros de frontera y el interés que tiene como parte de su seguridad nacional México en Estados Unidos, ¿no? Creo que ahí es algo fundamental